Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Bernardo Bayón. Hoy vamos a ver la clase de lípidos, que es una de las biomoléculas que resta ver en lo que va de la materia. Vamos a ver qué es un lípido, qué tipos de lípidos hay, cómo es su estructura, las funciones que cumplen, dónde podemos encontrar estos lípidos, cómo están compuestos y cuáles son sus derivados, qué problemas pueden causar en nuestra salud o qué beneficios pueden producir, entre otras cosas. Si nos preguntan qué es un lípido, podemos decir que es una biomolécula compuesta por carbono e hidrógeno principalmente y también por oxígeno, aunque este es el caso de los lípidos más simples. Hay lípidos más complejos que tienen otros componentes. La característica principal que se ha de destacar en los lípidos es que son insolubles en agua. Seguramente alguna vez han tirado algunas gotas de aceite en agua y han visto que se forman dos fases y el aceite no se disuelve en el agua. Esto es porque el aceite es un lípido y es insoluble en agua. Vamos a ver que los aceites y las grasas son lípidos, siendo la única diferencia que los aceites a temperatura ambiente son líquidos y las grasas son sólidas. Entonces podemos decir que los lípidos son cadenas lineales, generalmente, pero que forman anillos aromáticos en algunas excepciones, como es el caso del colesterol. ¿Cuáles son las funciones que cumplen estos lípidos? Bueno, la principal función, la más importante de todas, es que funcionan como almacenamiento de energía. Son la reserva energética de nuestro organismo. Nosotros almacenamos los lípidos y esta energía en forma de triacilgliceroles o triglicéridos, que seguramente han escuchado nombrar en alguna ocasión. Las plantas usualmente almacenan su energía en forma de aceites, que son las que obtenemos al prensar las semillas. Además, otra función que cumplen los lípidos es que son componentes estructurales de la mayoría de las membranas biológicas en forma de fosfolípidos, que son los lípidos que ya vamos a ir viendo, y colesterol, que es otro lípido que tiene anillos, ¿sí? Y lo que le da es fluidez a la membrana celular. Existen otras funciones que cumplen los lípidos, entre ellas podemos resaltar la función hormonal, ya que son precursores de hormonas. Los lípidos, por ejemplo, el colesterol es el precursor de las hormonas sexuales y también es precursor de ciertas vitaminas, entre otras funciones que poseen los lípidos. ¿Dónde podemos encontrar los lípidos? Bueno, podemos encontrarlos en el tejido adiposo, ¿sí?, que es el tejido graso de nuestro cuerpo, pero también se encuentra en otras partes del cuerpo, tanto del humano como de otros animales. Acá podemos ver un pedazo de carne donde se ve la grasa, que esto probablemente es un tejido muscular, que podría ser bien un tejido muscular de humano o de cualquier animal, ¿sí?, donde se encuentra el tejido graso como reserva de energía de este organismo. Además, en los vegetales se encuentra principalmente en las semillas como almacenamiento de energía, porque esta energía es la que después va a dar pie y sustento al crecimiento de la nueva planta a partir de las semillas. Por eso es que las semillas tienen mucha cantidad de aceite, que son las que nosotros después obtenemos para hacer los aceites, por ejemplo, de la semilla de girasol, el aceite de oliva, eh, el aceite de lino, de chía, de lo que se les ocurra. Y obviamente encontramos lípidos en las comidas que más nos gustan, que son las comidas industrializadas, donde se utilizan lípidos tanto para freír este tipo de alimentos, para darle más sabor, más calorías, hacerlos más suculentos, por así decirlo, y es por eso que también vamos a ir viendo que no son demasiado saludables para su consumo.
En cuanto a la clasificación de los ácidos grasos, nos vamos a centrar en algunos que son los que están redondeados en rojo, ¿sí? Principalmente dentro de los ácidos grasos vamos a ver que son cadenas carbonadas con un grupo carboxilo en su extremo, donde podemos diferenciarlos en los ácidos grasos saturados, que no tienen ningún doble enlace en su cadena carbonada, y ácidos grasos insaturados, que tienen al menos un doble enlace en esta cadena. Luego vamos a tener en los lípidos con ácidos grasos, ¿sí? Que alguna parte de su estructura tiene un ácido graso. Vamos a ver en los lípidos simples, vamos a ver que están los triglicéridos, que son una molécula de glicerol unida a 3 moléculas de ácido graso. Luego vamos a ver que también tenemos los fosfolípidos, ¿sí? En los lípidos más complejos, donde son 2 moléculas de ácido grasos unidas a un glicerol, y este glicerol a su vez está unido a un grupo fosfato, que son uno de los principales, los fosfolípidos son uno de los principales componentes de las membranas celulares. A su vez vamos a tener, por ejemplo, las ceras, que son otros lípidos con ácidos grasos simples, que se encuentran en, por ejemplo, la cera de abeja, la cera que tenemos en los oídos, la cera que recubre los frutos de las plantas, por ejemplo, que al ser hidrofóbica, es decir, repeler al agua, le da protección tanto a las plantas, lo mismo que en nuestro oído. También esta cera protege de la entrada de agua o de cualquier insecto. A su vez, en los lípidos sin ácidos grasos nos vamos a centrar en los lípidos esteroideos, ¿sí? Que poseen estructuras con anillos carbonados, donde vamos a destacar el colesterol y sus derivados, que son, por ejemplo, las hormonas sexuales, testosterona y estrógeno, y las vitaminas. En esta clase nos vamos a centrar en estos que están resaltados. Empezamos por el ácido graso, que es uno de los lípidos más simples. Podemos ver que es una cadena carbonada, como venimos diciendo, hidrocarbonada porque son hidrógenos y carbonos, ¿sí? En un extremo podemos ver que hay un grupo carboxilo, ¿sí? Si se fijan, también tenemos a la estructura, ¿sí? A un dibujo de la molécula de forma tridimensional, marcando cómo se estarían ordenados estos átomos, que representa lo mismo que la estructura que tenemos en la parte superior de la diapositiva. Ahora, si miramos la parte inferior, es otra forma en la que podemos encontrar dibujado a la molécula de ácido graso. Muchas veces lleva a la confusión, así que presten atención. Y podemos ver que cada esquinita de este zigzag que vamos viendo acá corresponde a un átomo de carbono. En esta molécula no están dibujados los hidrógenos, sino que solo están dibujados el metilo terminal, ¿sí? El CH3, este que se ve en el extremo izquierdo, y el grupo carboxilo, que se ve en el extremo derecho de la pantalla. Ahora bien, cada una de las esquinas de esta línea corresponde a un carbono. Cuando hablamos de ácidos grasos esenciales, estamos hablando de ácidos grasos que el cuerpo humano necesita y no puede sintetizar. Por eso es que se denominan esenciales. Las dos familias principales de ácidos grasos esenciales son el omega 3 y el omega 6. Ya han seguramente escuchado esto en varias propagandas que hablan de este tipo de ácidos grasos. Estos ácidos grasos son necesarios para sintetizar otro tipo de moléculas y otro tipo de ácidos grasos que nuestro cuerpo no puede sintetizar. Por lo tanto, es necesario consumirlos de la dieta. Dentro del ácido graso omega 3, que es esencial para nosotros, se encuentra el ácido graso alfa-linolénico, ¿sí? O ácido graso linolénico, que tiene 18 carbonos y 3 insaturaciones, ¿sí? Como es el caso de este ácido graso, es un ácido graso omega 3, ¿sí?
Omega 3 quiere decir que en el carbono número 3, empezando desde el extremo metilo, ¿sí?, tiene la primera insaturación. Si vemos, tiene 3 puntitas, ¿sí? 1, 2, 3, en ese carbono empieza la insaturación, que es ese doble enlace que se ve ahí, ¿sí? Y como lo tiene el primer doble enlace empezando desde el extremo metilo en el carbono número 3, ¿sí?, es un ácido graso omega 3. Ahora, en el caso del omega 6, que es el ácido linoleico, ¿sí?, que también tiene 18 carbonos, pero tiene 2 insaturaciones, podemos ver que a partir del extremo metilo del carbono omega, que es el carbono que está en el extremo metilo, podemos ver que hay 6 puntitas. La primera es el extremo metilo, carbono 1, 2, la primera puntita, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? A partir del carbono número 6, empezando desde el extremo metilo, se encuentra la primera insaturación, es decir, el primer doble enlace en la cadena del ácido graso. Por lo tanto, es un ácido graso omega 6. ¿Sí? Estas dos familias de ácidos grasos, omega 3 y omega 6, son considerados ácidos grasos esenciales porque nosotros, los seres humanos, no podemos sintetizarlos si son necesarios para la biosíntesis de otras moléculas, ya que a partir de estos nosotros podemos sintetizar otro tipo de ácidos grasos y otras moléculas necesarias para nuestro organismo. ¿Sí? Dentro de los ácidos grasos omega 3 vemos que las fuentes principales de este tipo de ácidos grasos, del ácido graso alfa-linolénico, ¿sí?, vemos que el pescado, las semillas, los repollitos de Bruselas, el huevo, son fuentes de este tipo de ácidos grasos. ¿Sí? Principalmente los aceites vegetales contienen este tipo de ácidos grasos, siendo por lo general los aceites vegetales saludables para nuestro organismo. Ahora, los omega 6, ¿sí?, provienen generalmente de los frutos secos y otras semillas también de los vegetales. Cuando hablamos de ácidos grasos saturados o insaturados, que es algo que seguramente hayan encontrado, vemos que los ácidos grasos saturados son cadenas carbonadas, ¿sí?, que tienen todos los hidrógenos posibles, es decir, no tienen ningún doble enlace y tienen todas las uniones a los hidrógenos posibles. ¿Sí? En el extremo del ácido graso tiene un grupo carboxilo y luego una cadena carbonada que no tiene ningún doble enlace, es decir, ninguna insaturación, y por eso es un ácido graso saturado. Estos ácidos grasos se encuentran principalmente en los productos derivados de animales, en los productos industrializados, en los productos lácteos, en los fiambres, en todo lo rico básicamente, y son las denominadas grasas malas, porque ya vamos a ver que el ser saturado o insaturado les da distintas propiedades. Ahora, en el caso de los ácidos grasos insaturados, vemos que hay un doble enlace en la cadena, lo que produce un quiebre, ¿sí?, un doblez en la cadena carbonada. Puede haber uno o más. Si tiene un doble enlace es un ácido graso monoinsaturado, y si tiene más de un doble enlace es un ácido graso poliinsaturado. Estos ácidos grasos son más saludables, ¿sí?, y los encontramos, por ejemplo, en los vegetales, en los frutos secos, en el pescado, en los aceites vegetales y también en el huevo. Y estas son denominadas, como veníamos diciendo, los ácidos grasos pueden ser saturados, en el caso principal de las grasas animales, ¿sí?, o insaturados, en el caso más general de los aceites vegetales, ¿sí? Fíjense que yo digo que son, por lo general, las grasas, los ácidos grasos saturados son grasas sólidas y
los ácidos grasos insaturados por lo general son aceites. Ahora vamos a ver que este tipo de saturaciones o insaturaciones le da distintas propiedades que hacen que también cambie el estado físico de este compuesto a temperatura ambiente. Cuando hay una insaturación, es decir, un doble enlace, ¿sí? Este doble enlace puede tomar una configuración trans y una configuración cis. Si se fijan en la diapositiva, tenemos la configuración trans, ¿sí? Donde la cadena carbonada se mantiene lineal, ¿sí? Es una línea prácticamente recta. Esta configuración se encuentra principalmente en los productos hidrogenados, ¿sí? En los productos industrializados. Cuando hablamos de la configuración cis, estos se encuentran principalmente en los ácidos grasos naturales provenientes de vegetales, de aceites vegetales, ¿sí? A partir de semillas, de frutos secos, donde se puede ver esta configuración cis, donde la cadena lineal ya deja de ser lineal y se produce donde está el doble enlace, donde está la insaturación, un quiebre y una orientación diferente de la cadena carbonada. Seguramente sabrán que los ácidos grasos trans, como habrán visto en muchas propagandas y en los paquetes de, por ejemplo, las papas fritas, que se ve que promueven o promocionan que las papas fritas son 0% grasas trans, ¿sí? Es porque estas grasas trans son malas para la salud humana. ¿Y por qué son malas? Bueno, al estar en forma recta, esta cadena, ¿sí? Tiene propiedades que hace que se empaqueten entre una cadena y la otra de ácidos grasos y sea dificultoso para nosotros degradarla y por lo tanto se acumulan en nuestro cuerpo produciendo aumento de peso, problemas de obesidad y también otros tipos de problemas que vienen emparejados a el aumento y la acumulación de lípidos en nuestro organismo, que vamos a ver también más adelante. En el caso de los ácidos grasos cis, esto no ocurre y por eso es que son más saludables y los aceites vegetales son saludables y beneficiosos para nuestra salud, ya que también, por ejemplo, tienen aceites esenciales como lo puede ser el omega 3 y el omega 6. Acá debajo de la diapositiva podemos ver que nos pregunta qué es la margarina. ¿Sí? La margarina la habrán escuchado nombrar, que es un reemplazo de la manteca, y también habrán escuchado que es mala para la salud. ¿Por qué la margarina es mala para la salud? Bueno, la margarina es una manteca vegetal. ¿Sí? ¿Cómo una manteca vegetal? Sí, la manteca que nosotros conocemos es de procedencia animal. Ahora, la margarina son aceites vegetales, ¿sí? Restos de aceites vegetales de mala calidad, que han sufrido procesos de refinamiento y son sometidos a un proceso de hidrogenación, es decir, que a aceites insaturados los están saturando, ¿sí? Le están agregando hidrógenos donde habría una insaturación, donde había un doble enlace. Cuando hacemos esto, pasamos de un aceite líquido, como puede ser un aceite de maíz de mala calidad, por ejemplo, pasamos a una grasa sólida, porque estamos hidrogenando, estamos saturando a la cadena carbonada, que antes era líquida y ahora va a ser sólida. Entonces, a partir de aceites vegetales, obtenemos un compuesto sólido que puede ser un reemplazo de la manteca. El problema con esto es que en el proceso de hidrogenación se producen muchos ácidos grasos trans, ¿sí? Y estos ácidos grasos trans son los que luego son difíciles para degradar por nuestro organismo y se acumulan en este produciendo problemas a la salud. En esta diapositiva podemos ver cómo es un ácido graso, ¿sí? Lineal. Podemos ver cómo el enlace cis
produce un quiebre en la cadena carbonada. En cambio, el enlace trans, en la doble insaturación, produce la linealidad de la cadena. Y debajo podemos ver en estos dibujos, ¿sí?, donde las liñitas amarillas, las patitas amarillas simbolizan la cadena carbonada y la cabecita azul, el círculo azul, simboliza el grupo carboxilo. Podemos ver cómo cuando hay enlaces cis, ¿sí?, la cadena carbonada no se puede empaquetar como en la figura C, están unos separados, otros juntos, pero no se pueden empaquetar como si fueran fósforos. En cambio, cuando los enlaces son trans, podemos ver cómo se pueden poner uno al lado del otro, como en la figura B, ¿sí? Podemos ver cómo se pueden poner un ácido graso al lado del otro y empaquetarse entre sí, generando un compuesto mucho más difícil de degradar para nuestro organismo. Además, podemos ver que al unirse estos ácidos grasos, aumenta su punto de fusión. ¿Qué quiere decir que aumenta su punto de fusión? Son sólidos por lo general y que hay muchas interacciones entre las cadenas carbonadas, porque están una pegada al lado de la otra, entonces es necesario darle más energía al compuesto, ¿sí?, para fundirlo, para pasarlo de sólido a líquido. En el caso de la mezcla de ácidos grasos insaturados o saturados, ¿sí?, podemos ver que al haber dobleces en la cadena, podemos ver que va a haber menos interacciones entre las cadenas carbonadas y esta menor interacción va a hacer que el punto de fusión sea menor, ¿sí? Por lo tanto van a ser, por lo general, aceites líquidos y a su vez van a ser más fáciles de degradar por nuestro organismo y van a ser también más saludables. En el caso de los ácidos grasos trans, podemos ver que están presentes en la mayoría de la comida chatarra. Estos se acumulan en sangre, aumentan los niveles de colesterol, del colesterol malo, que es el denominado LDL, ¿sí?, disminuyen el HDL, que es el colesterol bueno, que es el que recoge los excesos de colesterol en sangre y ayuda a eliminarlo, ¿sí? Entonces los ácidos grasos también aumentan el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, como vamos a ver en las diapositivas siguientes, que son causadas por el exceso de colesterol en sangre. Bueno, ya estuvimos viendo lo que son los ácidos grasos y sus diferentes configuraciones, tanto ácidos grasos saturados como insaturados, como ácidos grasos cis y ácidos grasos trans. Ahora vamos a pasar a ver lo que son los triglicéridos, que es una molécula un poco más compleja. Está compuesta por glicerol y por ácidos grasos. En este caso siempre es un glicerol y 3 ácidos grasos, por eso se llama triglicéridos, o también lo pueden encontrar como triacilgliceroles, donde el glicerol, que tiene 3 grupos oxidrilos, ¿sí?, unidos a los 3 carbonos que contienen, se une cada grupo oxidrilo a un ácido graso, que no necesariamente tienen que ser los 3 ácidos grasos iguales, pueden tener estructuras diferentes cada uno. Se unen mediante una reacción de esterificación, ¿sí?, que se da entre el grupo carboxilo del ácido graso y los grupos oxidrilos del glicerol. Y ahí lo podemos ver cómo se forma un enlace éster entre las moléculas del ácido graso y del glicerol. De esta manera podemos almacenar energía en una sola molécula. Podemos tener 3 ácidos grasos de diferente composición y es una fuente eficiente de almacenamiento de energía para el ser humano. Por eso es la elegida por nuestro cuerpo para almacenar energía y tener una reserva energética para los momentos que sean necesarios. Otro fosfolípido complejo
importantísimo ya que está presente en todas las membranas celulares, forma parte de todas las membranas como componente principal, es el fosfolípido, ¿sí? Los fosfolípidos son similares a los triglicéridos, pero que en vez de tener 3 ácidos grasos tienen 2, y en la tercera posición del glicerol tienen un grupo fosfato, ¿sí? Unido a un grupo R que puede variar para distintos fosfolípidos. Estos lípidos son muy importantes ya que esta cabeza que está marcada en un grupo colorado con un círculo, ¿sí?, es polar. En cambio, las cadenas carbonadas de los ácidos grasos son no polares. Por eso, cuando se ubican para formar una membrana celular, las cabezas polares se quedan para afuera, en contacto con el medio acuoso, y las cadenas carbonadas, ¿sí?, se quedan para adentro, para el interior de la membrana, siempre en contacto con otras cadenas carbonadas que son no polares, para evitar el contacto con el agua. Son hidrofóbicas. Fíjense cómo en la figura de la derecha podemos ver que todos los fosfolípidos se van ubicando, poniendo las cabezas polares para afuera, ¿sí?, y las colas de los ácidos grasos para adentro. También podemos ver que entre estas moléculas se insertan moléculas de colesterol, que vamos a ir viendo más adelante, que lo que le da es fluidez a la membrana celular. El colesterol es otro lípido, también complejo, que está formado por anillos. En este caso no son cadenas lineales, son anillos carbonados. Podemos ver que tiene 4 anillos, 3 anillos de 6 carbonos y uno de 5, y luego cadenas carbonadas. Es un colesterol y termina en ol porque es un alcohol. Tiene un grupo oxidrilo en el extremo inferior izquierdo. Por lo tanto, es un lípido complejo. Y es un lípido que forma parte, como vimos en la diapositiva anterior, que forma parte de la mayoría de las membranas plasmáticas celulares de los humanos y aporta fluidez a esta. Y se puede encontrar además en todos los tejidos corporales, solo de los animales. El colesterol no se encuentra en los vegetales y se encuentra circulando por el plasma sanguíneo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del colesterol? Bueno, tiene una función estructural, formando parte de las membranas plasmáticas de las células animales, donde aporta fluidez, y además tiene otra función como precursor de vitaminas, hormonas sexuales como la testosterona o el estradiol, sales biliares, entre otras moléculas muy importantes para el funcionamiento del organismo del ser humano. Siempre que se habla de colesterol, se lo hace con una connotación negativa. Muchas veces habrán escuchado a las personas decir tengo el colesterol, tengo problemas de colesterol, pero como vimos en las diapositivas pasadas, el colesterol es fundamental y es muy importante para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. El problema surge cuando los niveles son por encima de los valores normales de colesterol en sangre. En este caso podemos ver que una concentración normal en plasma, es decir, en sangre, de colesterol es de 200 miligramos mililitros. Cuando las concentraciones de colesterol son elevadas, están por encima de este valor, es decir, por encima de los valores necesarios para nuestro organismo, el exceso de colesterol puede producir distintos problemas a nuestra salud. El principal caso, la principal enfermedad producida por el exceso de colesterol es la arteriosclerosis, ¿sí? Es una enfermedad en la que el colesterol que está en exceso, que no fue utilizado, continúa circulando por la sangre y se empieza a pegar en las paredes de las arterias.
¿sí? Formando lo que se denomina una placa ateromatosa. Esta placa puede ir ensanchándose y creciendo en tamaño hasta llegado el punto de que puede taponar una arteria, ¿sí? O una vena, sí, cualquier tipo de arteria. Pueden ser arterias importantes como no. Ahora, ¿qué puede suceder? Si se obstruye una arteria, se obstruye la irrigación sanguínea y la oxigenación del tejido circundante a esa arteria. Por lo tanto, se puede producir un infarto, se puede producir una ACV, ¿sí? Por el taponamiento de alguna de estas arterias. Ahora, también esta placa ateromatosa, con el correr del tiempo, puede soltarse, por más que no esté taponando todavía, puede soltarse, puede formar un coágulo sanguíneo, y este coágulo sanguíneo puede viajar por el torrente sanguíneo hasta taponar un vaso más pequeño, de un calibre más pequeño, y producir, por ejemplo, también un ACV o problemas en otros órganos que no son donde estaba alojado, donde estaba el problema, donde estaba el taponamiento dado por la placa ateromatosa. Por consiguiente, es necesario controlar los niveles de colesterol en sangre y es importante mantenerlos en niveles normales. Otros derivados de los lípidos importantes son las vitaminas. Dentro de las vitaminas tenemos las vitaminas liposolubles y las hidrosolubles. ¿Sí? Las liposolubles se solubilizan en lípidos, en aceites, en grasas, y las hidrosolubles se solubilizan en agua. De esta manera se clasifican a las vitaminas. Las vitaminas son moléculas importantes que tienen diversas funciones dentro de nuestro organismo y son esenciales para el correcto funcionamiento de este. Dentro de las vitaminas liposolubles tenemos a la vitamina A, a la vitamina D, E y K. Y dentro de las hidrosolubles tenemos a las vitaminas B, que son una gran familia, y a la vitamina C. Entre las estructuras de las vitaminas liposolubles podemos ver, a modo de ejemplo, no es necesario que se la aprendan ni mucho menos, pero les quiero mostrar que son estructuras relativamente complejas. Dentro de las vitaminas tenemos estas estructuras, tenemos a la vitamina A, la D, la vitamina K, la vitamina E, que tienen en su mayoría algún anillo carbonado en su estructura. Si hablamos de la vitamina A, que es el retinol, es una vitamina que actúa como pigmento visual y ayuda a la formación de tejidos blandos, principalmente de la piel. Por lo tanto, cuando hablamos de vitamina A, estamos hablando de una molécula que tiene beneficios en la visión y en la estructura de la piel. Por lo tanto, hay muchas cremas, ¿sí?, que contienen vitamina A para la reconstrucción y el fortalecimiento de la piel ante una herida o ante sequedad o algún problema dermatológico. Las fuentes principales de vitamina A son algunas verduras, entre ellas la zanahoria, que es una de las principales fuentes de vitamina A, los pescados, el huevo, algunos cereales y la leche. Luego, a modo de ejemplo, tenemos también la vitamina B12, también llamada cobalamina, ¿sí?, que es esencial para el funcionamiento normal del cerebro y del sistema nervioso, para la formación de la sangre y de varias proteínas. Regula la síntesis de casi todas las biomoléculas que estuvimos viendo, tanto del ADN como de aminoácidos, ácidos grasos y de glúcidos. Ante una deficiencia de esta vitamina, pueden producirse problemas de anemia, problemas neuronales, como puede ser el Alzheimer. Un problema de esta vitamina es que no se encuentra en las fuentes vegetales. Por lo tanto, las personas vegetarianas o veganas generalmente tienen que suplementar
esta vitamina a través de otro producto o consumirla de alguna forma que no sea en los vegetales. Las fuentes de vitamina B12 generalmente son los productos animales, las carnes, los pescados, los huevos, la leche, los productos lácteos, y una fuente muy importante son las bacterias que se encuentran en el tracto gastrointestinal de los seres humanos. Cuando hablamos de vitamina D, el colecalciferol es una vitamina que se sintetiza a partir de un precursor llamado 7-dehidrocolesterol, fíjense que proviene del colesterol, por una reacción fotoquímica con la luz solar en la piel, ¿sí? Es decir, que este compuesto, este precursor, el 7-dehidrocolesterol, al recibir la luz solar, se convierte luego en otra molécula que viaja al hígado y al riñón y se convierte en la vitamina D. Por lo tanto, es necesario tomar sol para poder sintetizar la vitamina D. Esta vitamina es una hormona, ¿sí? Es una molécula que regula, perdón, no es una hormona, sino que es una molécula que promueve y regula la captación de calcio y su concentración en el riñón y en los huesos. Es decir, mejora la formación ósea, previene la osteoporosis, y esta vitamina se puede encontrar en, por ejemplo, los pescados, el huevo y la leche, principalmente en los pescados y en los aceites provenientes de estos. La vitamina E, los tocoferoles, son antioxidantes que protegen a los ácidos grasos de los radicales tóxicos del oxígeno. Protege a los tejidos del daño oxidativo. Además, ayuda al sistema circulatorio, como dije, tiene propiedades antioxidantes, previene el Parkinson y la demencia senil y regula los niveles de colesterol en sangre, además de ayudar también al crecimiento del cabello. Las fuentes de alimentos que proveen al organismo de esta vitamina E son los alimentos vegetales y animales, generalmente que contengan aceites, como pueden ser el aceite de oliva o cualquier otro semilla o fruto seco que posea algún aceite. Bueno, con esto terminaríamos la primera clase de lípidos. Espero que hayan entendido y haya sido claro y no les haya sido demasiado aburrido. Que tengan una buena semana y cuídense.